Ya, amén. Hermanos, entonces muchas bendiciones a todos. Hoy vamos a estar viendo la porción número 50. Ya estamos llegando al término de un ciclo, al término de todo lo que ha sido el estudio de los primeros 5 libros de la palabra, de la Biblia, ¿cierto? Que hemos aprendido que es estos 5 libros, es la Torá, es la instrucción, y desde aquí entendemos, hermanos, la clave para comprender, ¿cierto? Toda la escritura. Aquí están, ¿cierto? Las profecías, las promesas, está el pacto, ¿cierto? De todo lo que ocurre después, la historia del pueblo de Dios, la venida y el cumplimiento del Mesías, de Cristo que vino a la tierra y hoy está pronto a regresar. Amén. Importante este tiempo entonces comprender estas palabras que fueron escritas y que entendemos que la palabra es eterna, su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, se secará la planta, se marchitará la flor, pero su palabra permanece para siempre. Y cuando entendemos esta mirada, vemos que en la escritura no hay contradicciones. En la escritura es de principio a fin una revelación viva, no solamente para ayer, sino que para hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esta porción número 50 se llama Nitzavim, que significa estáis de pie. Y esto está en Deuteronomio 29, versículo 9 hasta el 30, versículo 20. ¿Ya? Y la Haftará, que es la lectura de conclusión, es Isaías 61 al 63, 9. Y quiero que podamos leer esta porción que está en Isaías, que encuentro que es muy, pero muy importante. Al final vamos a terminar nuevamente con esto. Entonces quiero que usted lea conmigo allí. Dice así, Isaías 61 del 1 al 7, estos 7 versículos, dice: el espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yahweh mismo, para que Él sea glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes de Yahweh, y dirán de vosotros, servidores de nuestro Elohim. Comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. Amén. Esta es la lectura, hermanos, entendiendo que lo que nosotros conocemos, la parashá, significa las porciones. Ya es un sistema de lectura, ya que en los tiempos de Yeshua se hacía, ya, en el cual había un proceso de leer toda la Torá, los 5 libros del Pentateuco, se leían cada semana, había un orden para leerlos, y llegaba un momento en que al llegar al final en Deuteronomio, ¿cierto? Este rollo volvía, ¿cierto? Porque la escritura estaba en estos rollos, ¿ah? Y por lo tanto volvían, ¿cierto? Como recordamos algunos, ¿cierto? Cuando usted devolvía el cassette, ¿ya? Hoy día muchos jóvenes no conocen esa tecnología, pero en ese tiempo la escritura estaba en un rollo y este se devolvía hasta el comienzo y se comenzaba nuevamente a leer desde el principio. Y estamos cerca y precisamente ese día que Yeshua fue a la sinagoga a leer, ese día se leía este pasaje, ¿ya? Estaba establecido por el orden que hoy día mismo se mantiene así. Y aquí él está anunciando el inicio de su ministerio. Fíjese en un séptimo mes.
¿ya? Como lo hemos estudiado, el 7 es el número de Elohim, es el número de Dios, es el número perfecto y donde hay claves, ¿cierto?, para entender sus diseños. Y por lo tanto, esta lectura es la que él hace ese día en la sinagoga al entrar y comienza su ministerio. Amén. Ahora, vamos a entrar a lo que es la porción ya en Deuteronomio. Vamos a leer allí Deuteronomio 29, del 9 en adelante, que es la porción que estamos estudiando esta semana. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes estaban de pie? ¿Quiénes eran los que estaban allí? ¿Ya? Porque muchos dicen que el pacto, la ley, la Torá es solamente para el pueblo judío. Y la verdad es que hemos entendido que los judíos son la casa de Judá, son los descendientes de Judá, de uno de los hijos de Israel. Y por lo tanto, Israel es la nación, es el pueblo escogido donde están las 12 tribus. Amén. Donde todos ellos estaban allí presentes. Y vamos a ver quiénes más estaban allí. Dice Deuteronomio 29 del 9 al 15. Dice Moisés, guardad pues las palabras de este pacto, para que os haga prosperar en todo lo que hagáis. Hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Yahweh, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros procuradores, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, y el prosélito que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con Yahweh tu Elohim. Y en su juramento que Yahweh tu Elohim hace hoy contigo para confirmarte como pueblo suyo, y que Él sea tu Elohim, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con vosotros solos hago este pacto y este juramento. Ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros ante Yahweh vuestro Elohim, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. Amén. Bendita sea su palabra. Y vamos a ver aquí, hermanos, que hay algo que se realiza en este lugar, pero que es algo perpetuo, es algo que está establecido para todas las generaciones, hasta para nosotros hoy. Muchos hemos estado por mucho tiempo ajenos, como lo decía el apóstol Pablo en Efesios 2, podemos decir ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel, pero hemos sido acercados, porque en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora hemos sido hecho pueblo. Y por lo tanto vemos acá cómo se anuncia esta palabra, este pacto, esta promesa, este juramento que Elohim, que Dios hace para no solamente con los que estaban allí, sino con todos los que no estaban, con todos los que iban a venir. Porque este pacto no es solamente para su pueblo en aquellos días, es para todo el mundo, para todos aquellos que hoy quieren entrar, regresar y ser parte de ese pueblo escogido. Es por eso que el Padre envió a su Hijo, para que a través de su sacrificio todos, no solamente su pueblo Israel, no solamente los judíos, sino que los gentiles, los griegos y todas las naciones puedan entrar a este pacto. Amén. Entonces, primero dice, hoy todos vosotros. Y habla también de que no solamente los que estaban allí, sino también los que no estaban allí. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, a los gentiles en ese momento. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. También dice en Gálatas 3:29, qué importante entender esto, hermanos, que nosotros no somos una iglesia gentil, somos parte del mismo pueblo
con el cual se hizo este pacto. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y Gálatas 3 del 6 al 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Sabemos que somos salvos, hermanos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino un don de Dios. Y ahí vemos entonces cómo hoy día a través de la fe nosotros entramos a través de la fe en Yeshua, en la provisión de Él, así como Abraham recibió provisión en el monte Moriah al momento de sacrificar a su hijo, así Él proveyó para nosotros ese cordero del sacrificio, para que pudiéramos entrar a la descendencia por medio de la fe, así como Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia, así también nosotros por medio de la fe en Yeshua entramos ahora a esa descendencia, a ese linaje, a esa nación santa, a ese pueblo que recibió las promesas, que recibió el pacto. Amén. A ese pacto que fue renovado con la sangre, ya no de los machos cabríos ni de los corderos, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Mesías, el ungido. Amén. Por eso nosotros, hermanos, también somos ahora parte de ese pueblo. Y qué importante que la escritura de ese pacto es su Torá, es su instrucción, es su enseñanza, como lo hemos ido aprendiendo. ¿Qué dice también la palabra? En Números 15, del 15 al 16, mire cómo funcionaba la salvación en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, como hemos aprendido. Es que la salvación era ser parte de Israel. Solamente había una nación, había un solo pueblo entre todas las naciones de la tierra que tenía a Yahweh como su Dios, que tenía al Dios Altísimo como su Dios, y que habían recibido instrucciones de Dios mismo, y era cercanos a ellos, y caminaba con ellos, y tenía promesas para ellos, y estableció su pacto con ellos a través de la promesa que tuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vemos que el entrar a ese pueblo era estar salvo, era ser salvo. Eso es lo mismo que hoy día debemos entender. La salvación es estar en el pueblo de Dios, porque los que están en Cristo, los que están en su cuerpo, están protegidos, están sellados por su promesa. Y vamos a ser salvos del día del juicio. Hay un día del juicio. La salvación es ser salvos del día del juicio y de la condenación. Aquel que no entra y que no es parte de su pueblo escogido y que ha entrado a este a través de Yeshua, va a estar fuera de la salvación. Y es por eso que hoy debemos mantenernos en su cuerpo, como dice él, guardando sus mandamientos. Ahora leemos en Números 15 del 15 al 6. Mire lo que dice. Un mismo estatuto tendréis para vosotros, los de la congregación, como para el extranjero que habita con vosotros. Habrá un estatuto perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones, tanto para vosotros como para el extranjero. Una sola ley y un solo decreto tendréis para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros. Amén. Entonces vemos acá un mismo mandamiento. Eso que Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es tanto para los judíos, para los gentiles, para el griego, para todos aquellos que hoy escuchan su voz y vuelven a Él y vuelven a su palabra. Ya no hay extranjero ni advenedizo, sino que solamente un solo pueblo que Él viene a buscar. Amén. Vemos también lo que dice Números 15, 29. Una sola ley tendréis para el que hierre, tanto para el nativo entre los hijos de Israel, como para el extranjero que habita entre vosotros. Cuando Israel sale de Egipto, no solamente salen los israelitas, no solamente salen los descendientes de Jacob, de Abraham, sino que también dice la palabra que con ellos sale un gran número de extranjeros, un gran número de egipcios y probablemente de otras naciones, porque Egipto era una nación cosmopolita, era una nación potencia. Recuerden que había sido prosperada
mucho, mucho en los tiempos de José. Es una nación que enriqueció grandemente, pasando 7 años de abundancia y guardando para los 7 años de escasez. Pero ese pueblo fue castigado por la mano poderosa de Dios que no quería dejar a sus hijos para que fuesen al desierto. Y dice la palabra que muchos salieron allí también y fueron parte de ese pueblo. Al salir Israel al desierto, muchos extranjeros salieron. Y no eran dos naciones, no eran dos pueblos, sino que todos fueron uno. Y pasaron todos por el mar, y pasaron todos al desierto, y todos recibieron la ley, la palabra, su Torá en el monte Sinaí, y todos fueron parte de ese pacto que hoy día está vigente y que esa promesa que escuchamos ahí en Deuteronomio, en Moisés, estaban todos ellos allí. Probablemente los extranjeros se dedicaron como decía, a ser aguadores o leñadores, pero ellos estaban siendo parte también de estas promesas. Y era un anuncio, era un anticipo de lo que realmente iba a ocurrir en los postreros días. También dice la palabra, mire, Isaías 56 del 2 al 7, y esto es profético, hermanos. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala, y el hijo de tierra extraña, que se ha unido a Yahweh, no hable diciendo, de seguro Yahweh me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, árbol seco soy, porque así dice Yahweh a los eunucos, que guardan mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un hombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unan a Yahweh para servirlo, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte, y se alegrarán en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. Amén. Debemos recordar que una de las señales que la Escritura nos habla, porque hay varias señales y sellos sobre nosotros. Hemos conversado que hay en Apocalipsis habla de la marca de la bestia, el sello de la bestia. Pero también la palabra nos habla ampliamente de la marca y del sello de los hijos de Dios. Y uno de esos sellos es aquellos que hoy día han vuelto a la obediencia para guardar su Shabbat. Shabbat es el nombre del séptimo día de la semana y que significa reposo, significa descanso. Ese es el día que Él bendijo y santificó. Yeshua mismo declaró, yo soy el Señor del Shabbat. Y por lo tanto, el séptimo día, como lo hemos venido diciendo, el día 7 es el número, es el día de Él, es el año séptimo de Él, y todo lo que va en 7 es del Señor. Y por lo tanto, hemos dejado lo que el hombre cambió, lo que el hombre estableció, principalmente los romanos, ¿cierto? Y con la mezcla con la iglesia católica en ese tiempo, estableciendo que el día del Señor era el día domingo, que correspondía al día del sol. Sabemos que Roma y toda esa religión profanó la palabra y cambió lo que Dios dijo. Y eso lo arrastramos por muchos años, por muchos siglos. Lo arrastramos, pero hoy día estamos volviendo a la obediencia, hermanos. No hay sustento bíblico para cambiar el día Shabbat que el Padre estableció desde el comienzo, que Yeshua guardó, que los apóstoles guardaron, que Pablo guardó, que la iglesia primitiva guardó, que la palabra declara proféticamente que es el día que se va a guardar en el milenio. Es el día que se va a abrir las puertas en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el día que Él estableció para siempre y que ningún hombre, ninguna religión, ni nadie la puede cambiar. Y eso es algo que hemos dejado, hermanos. Hemos entendido que hemos entrado a la obediencia y tal como se hacía en el antiguo pacto, hoy día en el nuevo pacto estamos volviendo a guardar sus mandamientos como Él lo estableció.
Amén. Amén. Vamos ahí a revisar entonces el Deuteronomio 29:11. 29:11. Dice: vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Acá vemos que se les habló a todos los varones de Israel, se le habló a vuestros niños y vuestras mujeres y también a vuestros extranjeros. Qué importante esto, hermanos, entender. Y dice acá, si vamos al texto antiguo, ya que está en hebreo, obviamente el original, ya vamos a ver aquí que dice: vuestros niños, vuestras mujeres y tu extranjero que en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Y vamos a ver acá cómo se refiere a aquellos extranjeros. Mire, muchos hacían una función quizás eh, de, de siervos o de esclavos probablemente, ¿ya? Y ellos cortaban la leña, nos menciona, los que cortan tu leña hasta los que sacan tu agua. Y ahí vemos, ¿cierto? Vemos la palabra leña, ya, perdón, el que corta, ¿ya? Y también el que saca. Y vamos a ver entonces primero ahí el strong en hebreo, ¿cierto? 2404, que es la palabra hatab. Y hatab, ¿cierto? Que fue traducido como cortador, ya significa significa cortar o labrar, tallar madera, ya. También es el cortador, el leñador, el que pule, el que corta, o sea, todo aquel que hace trabajos en madera, todo aquel que construye, todo aquel que talla, todo aquel que labra, o sea, todo aquel que puede ser un constructor o un carpintero. Y vemos también cómo Yeshua, cuando Él viene, Él declaró: yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que Israel fue disperso, Israel fue dividido en el reino del norte, el reino del sur. La casa de Judá o los judíos permanecieron después de volver del cautiverio de Babilonia, permanecieron y volvieron a Jerusalén. Pero toda la casa de Israel, las otras demás 10 tribus, se perdieron, se dispersaron, fueron a cautiverio por los asirios y no volvieron, se dispersaron, se mezclaron, perdieron la Torá, perdieron el pacto y fueron aquellos que en el tiempo de Yeshua fueron llamados los samaritanos. Y ustedes sabían la rivalidad que había o el desprecio que recibían los samaritanos de los judíos, porque ellos se habían perdido y también se habían dispersado a otras naciones. Pero acá vemos, cuando Yeshua viene, Él viene a buscar las ovejas perdidas. Él no viene a los justos, Él no viene a los buenos, Él viene a los que necesitaban un médico, a los enfermos. Y fíjese que Él vino como un humilde carpintero, como un humilde hombre se hizo para estar en medio de nosotros. Marcos 6, del 3 al 6 dice: ¿no es este el constructor, el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas entre nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Y Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba asombrado por la incredulidad de ellos, y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Jesús fue menospreciado porque el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso, hecho hombre, hecho carne, esa palabra viviente, hecha cuerpo, encarnada. Él viene como un humilde hombre, como un humilde carpintero, menospreciado por los demás. Se reunía con personas, como se les llama, del barrio bajo. Se reunía con hombres pecadores. Se reunía a lo mejor con alcohólicos y con prostitutas. Porque Él no vino a buscar a los que estaban sanos, Él vino a buscar a los que estaban enfermos, a los que estaban dispersos. Y por eso fue menospreciado, quizás por la élite, quizás
por los hombres de la religión en ese tiempo, por los hombres nobles y por muchas personas que quizás se sintieron superiores. Pero él se hizo humilde, incluso a buscar a los samaritanos, a los que se habían apartado, a los extranjeros. También vemos ahí otra palabra cuando dice al que saca tu agua. Y esa palabra es del Strong 75-79 que significa Sha'ab. Y Sha'ab significa achicar agua, sacar agua, aguador, el que saca tu agua, el que provee tu agua. Y quizás esa era también una actividad y una labor humilde que realizaban los extranjeros. Pero también vemos cómo Yeshua también se hace siervo para sacar el agua y para ofrecer el agua viva. Juan 4, del 13 al 15 dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Ahí vemos ese encuentro precioso con la mujer samaritana. Precisamente el menosprecio que había entre judíos y samaritanos no era algo que Yeshua estaba dispuesto a sostener. Él también vino a buscar a aquellos que no podían ir a Jerusalén, aquellos que en ese tiempo no podían acercarse a Dios, aquellos que en ese tiempo levantaron otro lugar de adoración. Pero Él dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será en ese monte ni en este otro, sino que aquellos que están en el espíritu y en verdad, lo van a hacer. Ese es el tiempo en que estamos viviendo hoy, hermanos. Ese es el tiempo en donde el Espíritu Santo se derramó para que volvamos a la verdad y podamos estar en su palabra y beber de esa agua viva. Él nos vino a traer agua. Él vino a los extranjeros, a los que estaban perdidos, a los que estaban alejados, en forma humilde también, a traer agua para beber. Miren también cómo vemos la disposición, el corazón de Yeshua en servicio, en humildad. Juan 13 del 4 al 5. Se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en el lebrillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esa es la actitud, hermanos, de un siervo, de aquel que vino a traernos agua, para darnos de beber, para lavar nuestros pies de nuestros caminos de pecado, de nuestros caminos de ignorancia, de nuestros caminos de rebeldía, de aquellos caminos que seguimos por mucho tiempo, quizás en desconocimiento, pero que hoy Él lava nuestros pies para que seamos seguidores de Él, seguidores, discípulos de Yeshua, no seguidores de hombres, no discípulos de hombres, no seguimos a los ungidos que hoy día se levantan, porque Cristo, Mesías, significa el ungido de Yahweh. Él es el ungido, Él es la cabeza de la iglesia, Él es Cristo al cual nosotros seguimos, escuchamos y obedecemos. Él mismo dijo, los que oyen mi voz y me obedecen, esos son mis ovejas, esos son mis discípulos, hermanos. Y por tanto tiempo hemos estado en desconocimiento o hemos ignorado sus palabras. Y por lo tanto hoy día estamos volviendo a ser obedientes, obedientes a Él, para que podamos regresar al Padre, podamos regresar a su Torá, a sus mandamientos, a conocerlos, a aprenderlos y a ponerlos por práctica. Amén. Por eso vemos en esa palabra cómo Yeshua está allí como el aguador, está allí como el leñador, para hacer esa labor de extender a todos, no solamente a aquellos con el cual hizo el pacto en Sinaí, sino a todos aquellos que no estaban allí presentes. Esos somos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Convirtámonos a Yahweh. Él es el Padre eterno, Él es Adonai, Él es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y debemos arrepentirnos. Y arrepentirnos, hermanos, no es solamente por lo que nosotros pensamos que está mal,
Arrepentirnos no es solamente dejar de hacer algo que nosotros sabemos que está mal, porque a veces pensamos que ya hemos dejado todo lo que estaba mal, que ya quizás por el tiempo que llevamos en los caminos del Señor hemos dejado lo malo. Pero en realidad arrepentirse es volverse a Él. ¿Qué es lo que realmente Él nos dice? ¿Qué realmente Él nos enseña? ¿Qué es lo que realmente Él nos ha instruido? Y es por eso que estudiamos su palabra, estudiamos su Torah, porque ahí está su instrucción, ahí está la voluntad del Padre, ahí está lo que Él anhela en su corazón y que hemos estado aprendiendo y que ignorábamos. Y realmente el no conocer su palabra nos trae en ignorancia y nos deja bajo pecado, porque dice el apóstol Juan que el pecado es la infracción de su ley. Y al no conocer su ley y hoy día volvernos a él y decir, wow, mira lo que yo estaba haciendo, que pensaba que estaba bien, pero que ahora al leer su palabra me doy cuenta que estaba mal. En ese momento debemos arrepentirnos y volvernos a Él para no quebrantar nuevamente sus mandamientos. Dice Deuteronomio 30 del 1 al 5, y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las aceptes en tu corazón en medio de todas las naciones, mire, escuche, en medio de todas las naciones a donde Yahweh te haya esparcido, serás devuelto a Yahweh tu Elohim, con, serás devuelto a Yahweh tu Elohim y obedecerás su voz respecto a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma, y Yahweh hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde Yahweh te haya esparcido. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y desde allí te tomará, y Yahweh tu Elohim te devolverá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Mire qué promesa, qué palabra, hermanos, porque sabemos que su pueblo fue dispersado. Fueron dispersados como ovejas que no tienen pastor. Y entre todas las naciones, hermanos, sabemos que siempre, si usted está aquí hoy es porque siempre usted ha buscado de Dios. Y a lo mejor estuvo en una religión, a lo mejor estuvo en otra religión, a lo mejor estuvo en una iglesia y después estuvo en otra iglesia y después estuvo en otra iglesia y a lo mejor un tiempo se apartó y estuvo descarriado. Pero hoy en día usted está siendo llamado por la voz del buen pastor, no está siendo llamado por un hombre, no está siendo llamado por una religión o una denominación, usted está siendo llamado por la voz de Yeshua y está siendo tocado por el Espíritu Santo a volverse a Él, a ser parte de su cuerpo, a ser parte de sus escogidos y de todas las naciones y de todas las religiones quizás a donde fuimos dispersados. Hoy día estamos volviendo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma a amarle a Él. Amén. Dice que Él nos devolverá a la tierra que nos prometió. Hermanos, la tierra que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, esa es la tierra de la promesa, donde Él va a volver a reinar. Él reinará a las naciones desde Jerusalén, desde su tierra prometida. Desde ahí Él va a reinar con su pueblo, con sus escogidos. Amén. Mire lo que dice también, siguiendo Deuteronomio 30, ahora del 6 al 10. Dice, Yahweh circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Yahweh tu Elohim pondrá estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te hayan perseguido, y tú volverás a escuchar la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y Yahweh tu Elohim te hará abundar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra, para bien tuyo, porque Yahweh volverá a deleitarse en ti, tal como se deleitó en tus padres, porque habrás obedecido a la voz de Yahweh tu Elohim
para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en el rollo de esta ley, porque habrás vuelto a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Qué precioso, hermano, estas palabras. Él no solamente le estaba hablando allí, él sabía a quién les estaba hablando, nos estaba hablando a nosotros hoy. Por eso dice hoy, él usa esa palabra hoy, porque cuando tú lees, lees hoy, y si lees mañana, lees hoy, y si lees en un año más, lees hoy, porque eso está presente y vigente para nosotros hoy. Amén. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Primero, obedecer su voz. Obedecer su voz. Yeshua dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Obedecer su voz, escuchar la voz y obedecerle. Es la forma de volvernos a Él. En segundo lugar, convertirnos a Yahweh. Convertirnos nuevamente. Y eso es dejar muchas veces, hermano, y renunciar a enseñanzas de hombres, a enseñar, renunciar a tradiciones, renunciar quizás a la estructura que por toda nuestra vida hemos estado, una estructura religiosa, una estructura construida por hombres, porque a veces hemos sido más obedientes a las estructuras de hombres, a los mandamientos de hombres, a las organizaciones humanas, que a la palabra de nuestro Padre Eterno. Y es por eso que hoy vamos a la Escritura, solamente la Escritura, para ser obedientes y convertirnos verdaderamente no a lo que nosotros pensamos que está mal, sino a lo que Él nos enseña que es bueno, que es verdadero, que es justo, que es digno de que sigamos. Amén. También habla de circuncidarse el corazón. Es lo que debemos hacer. Debemos descubrir nuestro corazón, sacar ese prepucio, esa cubierta que guarda, que esconde, que endurece a veces nuestro corazón para que no entendamos. Debemos circuncidarlo, debemos abrirlo, debemos exponerlos a Él para que Él trate nuestro corazón y nuestra vida, para que Él cambie nuestra mente, nuestros pensamientos, para que ponga la mente de Cristo en nosotros, para que cambie nuestra manera de pensar, porque por mucho tiempo hemos estado pensando como el mundo, hemos estado pensando con esa mentalidad griega que muchos interpretan las escrituras, pero hoy día estamos entendiendo que nuestra mente se debe renovar a la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente del Padre, es la mente de las escrituras, es la mente de la palabra de Dios. No adaptemos la palabra a nuestra mente, sino que adaptemos nuestra mente a la palabra de Dios. Por eso circuncidemos nuestro corazón. Y en cuarto lugar, dice la palabra que serás prosperado. Muchos hoy día buscan la prosperidad. Muchos predican la prosperidad, muchos predican la bendición, que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, pero se olvidan de predicar cómo es que tú puedes ser prosperado. Obedecer su voz, convertirnos a Él de todo nuestro corazón y circuncidarnos el corazón. Esa es la clave, hermanos. Lo demás viene por añadidura. Yeshua lo dijo, busca el reino primeramente y todo lo demás será añadido. No busquemos la prosperidad, sino que busquemos obedecer sus mandamientos, guardar su palabra, y la prosperidad va a venir como una añadidura, como una promesa y un cumplimiento a lo que Él nos ha dicho. Amén. Si seguimos leyendo Deuteronomio 30, del 11 en adelante, nos enseña que debemos guardar su Torá. Torá es la palabra hebrea para instrucción, para enseñanza. Sabemos que un padre instruye a su hijo, un padre enseña a su hijo. Eso es Torá. Por mucho tiempo dijeron, no, es que nadie puede cumplirla. Nadie puede cumplir la ley, o por ahí otros declaran la ley está abolida, hasta los mandamientos están abolidos, y están allí descartando la palabra de Dios, desechándola. Ni siquiera la leen, ni siquiera la consideran, como que su palabra fuera perecedera. Y se equivocan, hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio 30, del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos.
ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mire, esto es lo que dice el Señor. Usted escuchó, no, nadie puede cumplir la ley, nadie puede cumplir sus mandamientos, porque aquí y allá, y mire excusas, hermanos. Pero mire lo que dice el Señor. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al hombre o al Padre? Tenemos que creerle al Padre. Cuando nosotros le creemos, Él nos capacita para que nosotros podamos cumplir. Él pone el querer y el hacer. Mire lo que dice sus promesas. Él lo profetizó en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que concertaré, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Amén. Si usted es pueblo, si usted hoy día ha visto cómo el Espíritu Santo ha escrito en su corazón esos mandamientos y usted ahora anhela guardarlos, anhela cumplirlos, anhela practicar justicia, practicar misericordia, practicar rectitud, es porque el Espíritu Santo está en usted. Usted es un hijo de Elohim, es un hijo de Dios llamado a la obediencia, a ser parte de ese pueblo escogido. También la profecía en Ezequiel 36, del 26 al 28, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Hermanos, somos pueblo de Él, y el Espíritu Santo se encarga cuando nosotros entregamos nuestro corazón, le rendimos nuestra vida a Él, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros para que podamos guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus preceptos y los pongamos por obra. Amén. También la palabra continúa en Deuteronomio 30, hablando de dos testigos para poder escoger la vida y la bendición. Deuteronomio 30, el 19 al 20 dice, hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, obedeciendo su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días para habitar en la tierra que Yahweh juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. El cielo y la tierra han sido puestos por testigos. Hemos hablado de los dos testigos. Hemos hablado de aquellos que van a anunciar y a testificar sobre la tierra. Hemos hablado de Elías, hemos hablado de Moisés. Y hay dos testigos sobre la tierra, además del cielo y la tierra. Hay dos testigos también. Y piensen esto. Dos testigos que se levantan por un lado de la casa de Judá, de actualmente los judíos hoy, o la nación de Israel políticamente hablando, que ellos mantienen la Torá, ellos mantienen la ley de Dios. Y por otro lado los cristianos, la casa de Israel, los creyentes que tienen a Jesús, a Yeshua. Estos dos hermanos son los que hoy se unen como una sola casa. La casa de Israel se une en una sola a través de Jesús, de Yeshua, para entrar a guardar su Torá, sus mandamientos. Lo hemos visto con muchos elementos. Eh, el número 2 siempre habla de dos elementos que él estableció que se iban a separar. Él mismo lo dice allí en Deuteronomio, que serán dispersos, pero que los volverá a reunir. Amén. Muchos hoy día tienen a Jesús, tienen a Yeshua en su vida, en su corazón, pero no guardan sus mandamientos. Es más, muchos están negando sus mandamientos.
declarando que ya están abolidos, que no son para la iglesia, que no son para ellos, para la iglesia gentil. Y se equivocan, hermanos. Y por otro lado, el pueblo judío, la casa de Judá, tiene la Torá, pero niega al Mesías, niega a Yeshua, a Jesús como el Mesías. Entonces, hermanos, vemos la restauración que el Padre está haciendo al fin del siglo, al final de estos tiempos. Hermanos, está ocurriendo su promesa de que nos iba a volver a traer al pacto, a ese pacto que Yeshua selló con su sangre preciosa, a esas palabras que Él nos declaró. Amén. Y aquí vamos terminando y volvemos al relato de Isaías, el relato que Yeshua leyó al momento de comenzar su ministerio en el 7º mes bíblico. Y yo destaqué con anaranjado, ¿cierto?, las palabras que él leyó del pergamino de Isaías. Dice: el espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai. Y fíjese que si vamos al libro de Lucas, vamos a ir a ver el relato de cómo él fue que leyó este pasaje. Dice Lucas 4, del 16 al 21. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre, entró en la sinagoga el día Shabbat, el día del sábado, y se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hermanos, ellos quedaron mirándolo fijamente, porque él no leyó todo el pasaje que debía leer. Esta era la porción que debía leer, pero él solamente lee lo que vemos ahí en anaranjado. Y luego él cierra el rollo y se sienta y dice: esto se ha cumplido hoy. Y hermanos, es porque este pasaje de Isaías es un pasaje profético donde narra lo que va a acontecer. Lo en anaranjado es lo que él vino a anunciar, y de ahí hay una pausa hasta el día de la venganza de nuestro Elohim. Sabemos que el día de la venganza lo hemos estudiado. Usted puede revisar el estudio de Yom Teruah, el día de la aclamación, el día en que Él regresa. Ya no regresa con relación al pecado, ya no regresa como cordero. Él viene como el rey con cetro de justicia a juzgar a las naciones. Él viene a salvar ese día a su pueblo, pero a traer juicio, a traer la ira y la venganza del Señor a todos los moradores de la tierra. Luego, en verde, escribí lo que le hace a su pueblo: a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yahweh mismo, para que Él sea glorificado. Amén. Esa es la promesa para sus hijos, para su pueblo escogido, que va a ser salvo. Fíjese, la salvación se concreta ese día. Ese día es la salvación para su pueblo, que es librado de la ira de Dios, del día de la venganza, del día del Señor, del día del juicio. Es salvo. Como dice el Salmo 1, sino que en la ley, en la Torá de Yahweh está su delicia, y su Torá medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y luego en azul
Destaqué lo que va a ocurrir en el milenio, en el reinado de los 1000 años de Yeshua en la tierra con su pueblo y para el resto de las naciones que hayan pasado ese juicio. Dice, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros, ahí los extranjeros que quedaron de las otras naciones, a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes de Yahweh y dirán de vosotros, servidores de nuestro Elohim, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. Amén. Amén. Hermanos, somos descendientes por la fe de Abraham. Somos parte de su pueblo escogido. Hemos venido al pacto, hermanos. Cumplir nuestra parte del pacto es cumplir sus mandamientos, es cumplir sus palabras, sus estatutos y sus preceptos. Nosotros estábamos sin pacto, fuera del pacto, pero por el sacrificio de Yeshua en la cruz como cordero y por su posición como sumo sacerdote, hoy día nosotros podemos entrar a su pueblo, a su eclesía. Su iglesia, eclesía, es su congregación, la congregación de los santos, la misma congregación que estuvo en el Sinaí, la misma congregación que estuvo en el desierto siendo guiados y pastoreados por Yeshua, el ángel de Yahweh en aquellos momentos. Es aquel que hoy nos lleva a entrar al pacto, a permanecer fieles a su palabra, a sus mandamientos, para alcanzar la promesa de la salvación, de la herencia que tenemos para reinar sobre la tierra. Amén. Recuerden, hermanos, Yeshua vuelve pronto. Yo se los he comentado. Yeshua está cerca, su venida, y tenemos que estar preparándonos en obediencia a Él con dos cosas: guardando la fe de Jesús, de Yeshua, y guardando los mandamientos de Dios, como dice el libro de Apocalipsis. Ellos comerán del árbol de la vida y entrarán por las puertas de Jerusalén. Amén. Qué precioso lo que Él nos enseña esta palabra, hermanos. Usted no es un extranjero, usted no es un gentil. En otro tiempo fue un gentil. Hoy día, de todas las naciones, estamos siendo llamados a ser ese pueblo escogido de entre todas las naciones de la tierra. Hoy día tenemos la posibilidad de decidir y escoger, como decía ahí la palabra, si le servimos a Él o seguimos sirviendo a nuestros dioses, si escogemos el bien o tomamos el camino del mal, o si tomamos la vida o tomamos la muerte. Pero hemos decidido, hermanos, abrazar el bien, la misericordia. Hemos decidido abrazar la verdad, la vida. Hemos decidido abrazar a Yeshua y andar como Él anduvo, guardando los mandamientos de su Padre, cumpliendo toda la ley de Dios, porque Él la cumplió. Él la cumplió y hoy día por el Espíritu Santo nosotros podemos cumplir sus mandamientos, caminar en la santidad, apartados en rectitud, en pureza, en misericordia y en justicia. Amén. Que Él nos guarde, nos ayude para que podamos ser esos verdaderos hijos que el Padre ha llamado a seguir. Amén. Dios le bendiga, amén, hermanos.